Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Bueno, vamos directo a la palabra. En esta noche busquemos Job, de favor. Job 42:10. Seguimos en nuestra serie Restaurados. Amén. ¿Listos? Dice este versículo: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Quiero que me acompañes en una oración. Cierra un momento tus ojos y ora a Dios por la palabra. Padre, gracias, Señor Dios, en esta noche por tu fidelidad, Señor Dios, por tu palabra viva y eficaz, Señor Dios, que se nos quede en nuestro corazón, Señor Dios, en las tablas de nuestro corazón, y que la pongamos en práctica, Señor Dios. Lo que nos ayuda en este pasaje, Padre, para que nosotros podamos reflexionar en tu palabra, en lo que tú quieres, en tu voluntad para con nosotros, Señor Dios. Danos gracias, Señor Dios, para recibirla, Padre, y que la pongamos en práctica en todo momento, Señor. Gracias por esta palabra, Señor Dios, en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, imagina que llevas, que tienes un reloj, que alguien te lo regaló, que tienes algún reloj que es algo de algún familiar que te lo haya regalado, que de algo sentimental, que lo quieres, que lo aprecias, pero está descompuesto. Lo tienes ahí guardado, quizás se vea muy bonito por afuera, pero por dentro algunas piezas ya no sirven, está pegado, ya no camina, y realmente para su uso pues ya no está funcionando, ¿no? Así como este reloj, muchas veces nuestras vidas sufren golpes, pérdidas o crisis. Nos sentimos rotos por dentro e incapaces de avanzar y sin entender el propósito de Dios en medio del dolor. Pero el reloj que tienes ahí no se repara solo, ¿verdad? Por más que luego queremos sacarlo y decir, bueno, tiene tantos años, lo sacamos y decimos, pensé que iba a funcionar, pero no, hay que echarlo a andar. Bueno, hay que llevarlo con un relojero experto. Pues ese relojero experto es Dios, nuestro artesano. Así como el relojero abre el reloj, quita las piezas dañadas y las reemplaza con cuidado, Dios hace lo mismo con nosotros en nuestras aflicciones. Él reemplaza, ¿qué hace? Cambia nuestro temor y dolor por su paz. Él reconstruye, sana nuestras heridas emocionales y espirituales, restaura el propósito, nos devuelve la capacidad de funcionar y cumplir el propósito para el cual fuimos creados por Él y para Él. Amén. La historia de Job es una de las más impactantes de la Biblia. Comienza con un hombre bendecido y termina con un hombre restaurado. Pero entre ambos momentos existe un valle profundo de dolor, pérdida, enfermedad, soledad y quebrantamiento. Muchos desean la restauración de Job. ¿Cuántos desean la restauración de Job? Amén. Okay. Pero pocos quieren atravesar el proceso de Job. La restauración de Dios no consiste únicamente en devolver lo perdido. Consiste en transformar el corazón para que conozca a Dios de una manera más profunda. No solo Dios quiere devolverte lo perdido, Él quiere restaurar tu corazón. Y vamos a leer la historia de Job. No vamos a leer los 42 capítulos. ¿Alguien ha leído los 42 capítulos de Job? Es un libro poético, muy hermoso, de verdad. Yo lo veo como una mezcla entre Proverbios y Eclesiastés. Bueno, todo es poético ahí, pero mucha sabiduría. La verdad, mucha sabiduría es lo que nos enseña este libro de Job. Vayamos a Job 1:1. Job era un varón íntegro
y recto. 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Antes de hablar de su restauración, hermanos, debemos recordar quién era Job. Las características que Job tenía: era íntegro delante de Dios, temía a Dios, se apartaba del mal, era ejemplo para su familia, era próspero y bendecido. La prueba no llegó a causa de pecado, como muchos luego piensan cuando ven caer a otra persona. Muchas veces pensamos que toda dificultad es consecuencia de un error personal, pero Job demuestra que incluso los hombres fieles pueden atravesar pruebas profundas. Algo importante es que la fidelidad, escuche bien esto, hermano, que la fidelidad no nos exime de las pruebas, pero sí nos prepara para atravesarlas con la ayuda de Dios. Job perdió todo lo que tenía. En Job del 1 al 3, del 13 al 19, vamos a leer en nuestras Biblias, no ahorita, pero todo ese proceso donde pierde sus bienes, sus posesiones, su fuente de ingresos, sus siervos, y también pierde a sus hijos. Qué tragedia, ¿verdad? Podríamos decir, de verdad. Podemos leer y lo leemos rápido, 3 minutos, 5 minutos, pero qué tragedia. Y hemos visto quizás en algunas noticias muchas tragedias parecidas así. La tragedia fue tan grande que cualquier persona hubiera quedado destruida emocionalmente. Sin embargo, Job respondió. Vamos a Job 1:21. Dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En otra traducción, lenguaje actual, Job 1:21, se los quiero leer, y dice: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y el 22 dice: y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Vamos comprendiendo, hermanos. Y ese es el principio de estas aflicciones que Job va pasando. Pero en ningún momento, dice, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Hasta el momento Job no dudaba de Dios. Esto nos enseña que la verdadera fe no se sostiene por las bendiciones que uno tiene, sino por la confianza en Dios. Es fácil adorar cuando todo marcha bien, pero la fe madura se revela cuando todo parece derrumbarse. Ahí está prueba nuestra fe. Cuando vemos esas aflicciones, ahí está prueba nuestra fe. Job perdió también su salud y enfrentó la soledad. Veamos Job 2:7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice: Satanás hirió a Job con una enfermedad dolorosa desde la planta de los pies hasta la coronilla. Cuando leemos este pasaje, vemos que Satanás pide permiso ahí al Señor, y el Señor en su buena voluntad permite, ¿sí?, que sea Job probado, tentado de esta forma. Cabe mencionar que Dios no tienta a nadie, Él no es un tentador ni nada, pero Él conoce a los suyos, conoce a sus hijos, te conoce a ti, a mí, y sabe por el proceso que podemos pasar, y sabe la fe que le tenemos a Él. No es como dice el mundo, que Dios anda jugando con la gente, y no, nada de eso tiene que ver. Dios es un Dios soberano, amén. Dios es un Dios todopoderoso, que realmente Él necesita siempre recibir la gloria. Él va a recibir toda la gloria de nosotros.
aún en las pruebas, aún en las aflicciones, aún en la prosperidad, en medio de todo, Él siempre va a recibir la gloria. Él no tiene duda. No hay un caos allá en el cielo, no pasa eso. A Dios no se le sale de control las cosas. Lo que se hace en la tierra es por su buena voluntad, por su mera voluntad. Todo lo que pasa en la tierra lo permite el Señor. Todo lo que pasa en la política, en los países, en todas las economías, en todas las enfermedades que existen, en todas las cosas que nos llegan a pasar, Dios lo sabe. Dios lo sabe y tiene el control. No es un Dios que se durmió, no es un Dios que está ahí sentado esperando a ver qué pasa. No, Él ya lo sabe todo. Pero el Señor permite a Satanás que tocara a Job. Dice, ahora Job había perdido también su patrimonio, sus hijos, su posición social y ahora su salud. El hombre más respetado de la región termina sentado sobre ceniza. Mis hermanos, hay pruebas que tocan lo material, pero otras llegan hasta el cuerpo y las emociones también. Poco a poco va Job en medio de esta aflicción. Va comenzando, decíamos al principio. Pero que nos quede bien claro esto, hermanos, Dios nunca perdió el control de la situación, para nada. Para nada, desde un principio. Job tuvo conflictos con su esposa también y sus amigos. Eso lo vemos en Job 2:9, cuando su esposa lo desanima. Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremenda frase, ¿verdad? Tremendo lo que le dice su esposa. ¿Aún retienes tu integridad, Job? ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no lo quitas de tu vida? En otras palabras, ¿por qué no te buscas otros dioses? Podría ser. Y buscas otro que ahí te componga más o menos. Pero Job 2:10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, o sea, necia, eso significa, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Díganme, hermanos, ¿recibiremos nada más el bien de Dios? ¿Y el mal no lo recibiremos? Cuando declaramos a nuestro Señor como Señor y Salvador, ¿solamente recibiremos el bien? Las pruebas no, las aflicciones no. Aquí Job todavía se contuvo en sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios, dice. La persona que debía animarlo se convirtió en una voz de desaliento. Muchas veces, hermanos, va a pasar en nuestras vidas que familiares, personas cercanas y hasta nuestro cónyuge, en algunos casos, pueden desanimarnos con ese tipo de comentarios cuando ven que estamos en medio de esas aflicciones y nos quieren poner a duda de nuestro Dios. Lo que vamos a ver ahorita enseguida es algo también de sus amigos, porque no todas las personas entenderán el proceso que Dios está permitiendo en nuestra vida. Dios empieza a restaurar, Dios está empezando, permitiendo nuestras aflicciones, pero Él va a restaurar en algún momento. Él va a restaurar en algún momento. Job no tenía duda de su Dios todopoderoso. Job no tenía esa duda del Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Él no tenía duda para nada. Pero Job todavía está recibiendo este proceso. Todavía está, yo creo que en su mente está procesando. Así literal, está procesando. ¿Qué está pasando? Pero mientras guardo mi integridad.
Cuando estés en medio de aflicciones, hermano, hermana, guarda tu integridad, guarda tus labios. Quizás en tu mente pasen muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Se olvidó de mí el Señor? Pero que no salga de tus labios. No dejes, como veíamos en otra predicación, no dejes que las aves hagan nido así. Van a pasar muchas cosas por tu mente. No permitas eso. Sus amigos también lo acusaron. Durante muchos capítulos en nuestra Biblia, sus amigos insistieron que Job estaba sufriendo porque había pecado. Lo pusieron a dudar y a dudar y a dudar. Algo habrás hecho, algo por ahí, algo escondido hiciste, algo de tu pasado. Y empieza. Aquí son sus amigos, pero puede ser hasta Satanás ahí bombardeándote, diciendo no te va bien o te fue mal por esto, porque te acuerdas de ese tiempo que hiciste. ¿Será o no será? Y empieza uno a pensar en el pasado. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Empieza uno a recordarte. Lo juzgaron, lo criticaron, sus amigos lo señalaron. En lugar de consolarlo, aumentaron su dolor. Algunos versículos yo estaba releyendo, la verdad, los capítulos de Job, y algunos versículos traen sabiduría. Pero sabiduría porque está uno de este lado, pero cuando se lo dicen a uno, uno empieza a decir, ¿qué está pasando? Estoy dudando de esto. Estoy dudando de Dios. ¿A quién le hago caso? Puede pasar. ¿Le hago caso a Dios o le hago caso a mis amigos? Porque parece que tuviera verdad, mis amigos. Aún así, Dios sigue obrando en medio de toda situación. Aún así, hermanos, en medio de todo este caos que se está envolviendo Job, Dios sigue en medio de esa situación. Aunque Dios no ha hablado todavía. Dios no ha obrado todavía ahí. Job llegó a desear incluso no haber nacido. En Job 3:1 dice, después de esto Job abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Qué estaba pasando con Job? Ya estaba cayendo, ya estaba dudando. Él quería no haber nacido, él hubiese preferido no haber nacido. Dice, perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. La intensidad de su sufrimiento, hermanos, lo llevó a expresar su profundo dolor. Job estaba ya quebrantado emocionalmente. Y repito, quizás lo estamos leyendo en ciertos minutos, pero no sé cuántos días o cuánto tiempo habrá pasado Job por enfermedad, por esa aflicción, por ese sufrimiento, que se murieron sus hijos, que perdió todo. Yo me hacía la pregunta y se la hago también a ustedes. ¿A ustedes les gustaría pasar por ese proceso? ¿Podríamos aguantar ese proceso? Hoy en día tenemos la palabra y tenemos al Señor Todopoderoso y tenemos más fe y podríamos decir que sí. Pero si nos llegara a pasar eso, no. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por algún tipo de aflicción o por muchas aflicciones, desde enfermedad, desde este tipo de sufrimiento, desde pérdidas materiales, desde que se nos mueren familiares muy cercanos. Pero el Señor está en medio de esa situación todavía.
Sin embargo, hay una diferencia importante. Job expresó su dolor delante de Dios, pero nunca abandonó a Dios. Nunca lo abandonó. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, hermanos? Llegamos a ciertas aflicciones, pero no hay que abandonar a Dios. No hay que abandonarlo. El Señor está en medio ahí, está presente en nuestra aflicción. Él no nos abandona, nosotros no la abandonemos. Aunque veamos todo oscuro, hermanos, aunque veamos sufrimiento, no abandonemos al Señor. Muchas veces podemos salir corriendo, como decimos, tirar la toalla ya. Ya no quiero ser cristiano, ya no quiero, ya veo y no veo, pido a Dios y no veo la respuesta. Job no tenía respuesta en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Él trataba de guardar su integridad en todo momento, pero su esposa le decía tales cosas. Pero su familia lo perdió todo, sus hermanos lo dejaron, se murieron sus hijos en tragedias. Su dinero, todo lo que tenía lo perdió. ¿Qué tenía que pasar con ese varón? ¿Qué más le tenía que pasar? Y nos ponemos quizás en los zapatos de Job y podemos decir qué doloroso es. De verdad, en medio de esa aflicción, qué doloroso es. Por eso él dice, ojalá yo no hubiese nacido. No dijo, me voy a quitar la vida. Ojo, él dijo, ojalá yo no hubiese nacido. Quizás para no pasar por todo este proceso. Pero uno, ¿qué va a pensar? Hoy estamos bien, hermanos. De verdad lo digo así, hoy estamos bien. Mañana no sabemos en qué proceso estaremos. Pero algo sí te aseguro, porque la palabra lo dice, que en el mundo habrá aflicciones, hermanos. Confía en el Señor, confía en Jesucristo, porque Él ha vencido, amén. Él estará con nosotros en toda aflicción. En toda aflicción. Con esto, vemos, hermanos, que nosotros los creyentes también podemos experimentar momentos de tristeza profunda, confusión y angustia. Pero Dios no se aleja cuando derramamos nuestro corazón delante de Él. Él no se aleja para nada. Cuanto más que somos sus hijos. Los amigos de Job le perjudicaron más de lo que le ayudaron. Aunque comenzaron bien al acompañarlo en silencio, sus discursos asumieron que Job sufría por haber pecado. Dios mismo los reprendió al final por juzgarlos injustamente. De eso se encargó el Señor. Pero entre las situaciones que podemos pasar con esas personas, aún así pueden ser usadas para decirnos algo, Dios. Y entre tanto discurso, rescatamos aliento de vida. Te voy a compartir una palabra. Vamos a Job 5:8, de favor. Te voy a compartir una palabra rema que Dios me dio hace tiempo. Job 5:8 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. Es el consejo que te puedo dar, hermano, si estás pasando alguna aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y a Él encomendaría mi causa. Búscalo en todo momento. Y aunque no estés pasando quizás hoy por una aflicción, no lo sabemos el día de mañana. Pero esta es la palabra viva que quiero que la escribas en la tabla de tu corazón. Busca al Señor con todo tu corazón. Y Job 5:17
Dice, he aquí, bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, hermano, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios corrige, a quien Dios permite. Así que tú y yo somos bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados porque el Señor nos corrige, porque el Señor nos ama. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Que así sea. Job tuvo que rendirse delante de Dios. Después de largos discursos, Dios habló desde un torbellino. Dice en la traducción lenguaje actual, Job 38:2. Dice, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Ya empezó a hablar el Señor. Aquí habla el Señor. Si solo tonterías has dicho, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Ahí respondió el Señor. El Señor, repito, no estaba dormido. El Señor estaba viendo todo el proceso de Job, que desde un principio Él permitió, porque Él sabía que era un hombre íntegro y recto. Desde el versículo 1. Job también no tenía duda Dios no tenía duda de Job. En medio de las aflicciones, Job pasaba por ese proceso. Pero no tenía duda de Job porque Él conoce su corazón, como Él conoce el tuyo y el mío también. Dios, y cabe mencionar, dice, Dios habló desde un torbellino. O sea, cuando Dios empieza a hablar, cuando se empieza a manifestar, no se vio así al otro día despertó Job y estaba todo bonito y los pajaritos cantando y el solecito. O sea, no, dice que en medio de un torbellino, o sea, todavía había pruebas para Job. Repito, dice Dios, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Dios no le explicó todas las razones de su sufrimiento, le mostró su grandeza, le recordó que Él sigue gobernando el universo. Entonces Job comprendió que había cosas que excedían de su entendimiento. Había cosas que Job no comprendía aún. Pero yo creo que dio aliento de vida esas palabras del Señor. A ver, Job, ¿dónde estás? Entonces yo creo que hubo un aliento de vida para Job. Dios, estás aquí. Y quizás no de primera mano, cuando estamos en medio de las aflicciones, queremos ver todo hermoso. Queremos ver al otro día que ya pare todo. Queremos quitarnos nuestro sufrimiento. Queremos que el otro día a lo mejor ya se quite nuestra enfermedad que tengamos, o el padecimiento. Quisiéramos que al otro día ya pasara todo eso. Pero lo que habla el Señor dice, hey, Cristian, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le recordó que Él sigue gobernando el universo. ¿Sí? La confesión y el arrepentimiento de Job viene en Job 42:1. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Empezó a entablar conversación con Dios. Cuando Dios aparece, entonces Él despierta a Job, dice, discúlpame, perdóname, Señor. Quizás en muchas cosas, en medio de esas aflicciones que he pasado, he dicho cosas que ya no debí decir. Al principio mis labios se guardaron, pero me hicieron dudar.
mucha gente o muchas situaciones me hicieron dudar, Señor. Y a lo mejor dije, bueno, ¿existirá Dios o no existirá? ¿Dónde está el Señor? Y podemos pasar por muchas cosas diciendo eso, de ese tipo de cosas. O escuchando a otras personas que, mira, si no existe Dios, existe esta solución. Y luego ahí vamos. Podemos caer. Pero que el Señor nos guarde, amén. Que el Señor nos guarde en todo momento, como nos ha guardado desde un principio. Él es el Dios desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra. Él es el Dios todopoderoso en nuestras vidas, hermanos. Que en medio de esas aflicciones, que el Señor reaparezca en ti. Que si has dudado, que si has abierto tus labios y dijiste, pero ya no veo por dónde, no sé qué hacer, Señor Dios. Si ya no me resuelves, a lo mejor ese domingo ya no voy. ¿Tú crees que le podemos hacer algo así a Dios? El Señor conoce todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos, mi hermano, todo lo conoce, todas las aflicciones, todo ese dolor de enfermedad también. Si alguna enfermedad está ahí, espera en el Señor, espera en Dios. Hermano, esto nos enseña que la restauración comienza cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a confiar en el carácter de Dios. Ahí empieza la restauración. Hay preguntas que quizás nunca serán respondidas en esta vida, pero Dios sigue siendo digno de confianza. Tenemos dudas en todos estos procesos que luego estamos pasando, en medio de estas aflicciones, pero seguiremos confiando en el Señor. Debemos confiar en Dios, porque Él tiene el control de nuestras vidas, lo repito, y lo dice la palabra en muchas veces. Él tiene el control de nuestras vidas, y este es un pasaje para reflexionar, hermanos. Todo lo que Job pasa en todo ese proceso es un pasaje para reflexionar. Son 42 capítulos. Que si leemos versículo por versículo todo lo que está sufriendo Job, y no nada más decir, ay, pobrecito, pero tenía el Señor todopoderoso. Y nos identificamos con Job desde el principio, en medio y al final también. Porque Job se arrepintió y perdonó. Vamos a Job 42:4. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Habían ya escuchado este versículo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creía un Dios ahí. Yo sabía que era un Dios que todo lo puede, pero ahora lo experimento. Pero ahora lo veo. Y veo sus misericordias. Y vemos sus proezas. Y vemos sus sanidades. Todo lo que hemos pasado, hermanos, no está de más. Todas las aflicciones que hemos pasado en nuestras vidas las tiene presente el Señor. ¿Sabías eso? De verdad damos gracias a Dios por eso, porque Él no nos vio. No es nuestro Dios desde que nada más dijimos te acepto como Señor. Él nos ha cuidado, repito, desde pequeños, para que llegáramos en un momento a adorarle y glorificarle a Él. Y llegó ese momento, hermanos. Job pasó de conocer acerca de Dios a conocer verdaderamente a Dios. Su prueba produjo una relación más profunda con el Señor. En el 42:10 dice,
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Y cuándo quitó la aflicción? Cuando Job oró por sus amigos. Cuando Job oró por sus amigos. Observemos algo poderoso, hermanos. Dios pidió a Job que orara por aquellos que lo habían herido. No puede haber restauración completa donde existe resentimiento. No va a haber restauración completa donde hay un resentimiento en nuestro corazón. ¿Usted cree que también no habrá orado por su esposa? Que no se acordó cuando le dijo, maldice a tu Dios y muérete. También oró por ella, yo creo. Oró por sus hermanos que lo dejaron y lo abandonaron. Oró por esos amigos que al principio eran amigos, pero empezaron a meterle dudas y dudas y dudas en contra del Señor. Si había algún resentimiento en Job, Dios le permitió, ¿sabes qué? Ora por ellos, perdónales. Y así fue. Y desde ahí, hermanos, desde ahí empieza la restauración. La restauración no comienza cuando ya tienes todo lo que tú querías o necesitabas. La restauración comienza cuando tú te doblegas al Señor. Cuando en tu corazón buscas qué hay, qué necesidad hay en tu corazón. Antes de necesitar más hijos, antes de necesitar más dinero, antes de necesitar más sanidad, debemos de buscar qué necesitamos en nuestro corazón. Y el Señor nos va a ayudar a decir qué hay. Porque nosotros podemos ser engañosos. No, yo estoy bien. Pero el Señor nos va a revelar. El Señor nos va a identificar qué es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón. La sanidad del corazón comienza cuando decidimos perdonar. Dios restauró a Job completamente. En sus bienes recibió el doble de lo que había perdido. Su familia volvió a tener hijos e hijas con una esposa restaurada, también por la situación, porque también estaba pasando mal situación la esposa. Al ver todo esto, también la esposa estaba dudando. Su honra, aquellos que lo habían abandonado regresaron, o sea, sus hermanos. Su salud, la enfermedad desapareció. Su alma, la restauración más grande fue espiritual. De esa restauración estamos hablando aquí en Job. Dios le restauró todo lo que podía ver, pero también le restauró algo que no podía ver, lo más profundo de su corazón. Job terminó con una revelación de Dios mucho más profunda de lo que tenía antes de la prueba. Cuando Job era recto, cuando Job era íntegro, cuando Job era un verdadero cristiano, podríamos decirlo así. Pero Dios permitió todas esas aflicciones para encontrarse más con el Señor. Para encontrarse más con el Señor. La historia de Job nos enseña que un hombre íntegro también puede sufrir. La pérdida no significa abandono de Dios. Las pruebas pueden afectar nuestras emociones, relaciones y salud. Dios usa el sufrimiento para formar nuestro carácter. La restauración comienza con la rendición. El perdón abre la puerta a la sanidad. Hemos visto muchos casos así. Hemos orado por muchos casos así, donde muchos son enfermos. ¿Pero por qué? Porque están dentro más enfermos. Tienen que perdonar, hermanos. Tenemos que perdonar. Cualquier aflicción que tengamos en contra de alguien, perdonar.
Dios restaura más que bienes materiales, restaura el alma. Es lo que primero va a restaurar el Señor. Siempre lo he dicho de esa manera. Dios nos cambia a nosotros primero de adentro para afuera. Siempre lo va a hacer así. Siempre lo va a hacer así el Señor. Quizás hoy alguien se siente como Job, ha perdido algo importante, está luchando con una enfermedad, ha sido herido por personas cercanas, o igual tienes preguntas sin respuestas. El mismo Dios que sostuvo a Job sigue siendo el mismo de hoy. La restauración de Job no comenzó cuando recuperó sus bienes, comenzó cuando pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando conocemos a Dios más profundamente en medio de la prueba, la restauración ya ha comenzado, hermanos. Y quiero que esta noche podamos orar, de verdad, ya para terminar. Quiero que tomemos un momento de oración para que podamos rendirnos al Señor y que el Señor nos guarde. Y si vamos a tener aflicciones, que el Señor nos guarde en medio de las aflicciones. Que el Señor restaure nuestro corazón, hermanos. Si hay algo por ahí que no podamos comprender, no podamos entender qué pasa en esas aflicciones, que el Señor nos ayude a identificar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Que el Señor nos ayude. Si hemos pasado por aflicciones, dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, damos gracias a ti por toda aflicción que hemos tenido, por toda aflicción que hemos pasado, por toda aflicción que tú has permitido, Señor Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Damos gracias, Señor Dios, por todo ese proceso que has permitido en enfermedades, Señor Dios. Que cuando nos enfermamos de esto, quizás nos enfermamos de alguna otra cosa, Señor Dios, o estamos pasando en esos momentos por alguna enfermedad, Señor Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Dios. Quizás nuestras oraciones siempre han sido: Señor, quítame esta enfermedad. Señor, ¿hasta cuándo podré resistir? Señor, pero tú obras en medio de ello. Tú estás con nosotros, Señor Padre. Tú no te vas, tú no vienes, y vas y vienes, Señor. Tú estás siempre presente en nosotros. En medio de esas aflicciones, Señor Dios, ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestra iglesia, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que ninguna aflicción nos distraiga de tus propósitos, Señor. Que ninguna aflicción nos quite a tu izquierda, a tu derecha, sino que sigamos adelante, de frente a ti, Señor. Contigo de la mano, Señor. Solo ayúdanos, Padre. Quizás vaya a haber momentos, Señor Dios, donde tú no hables, donde tú estás esperando que nosotros te exaltemos, te glorifiquemos. Quizás tengamos dudas, quizás hagamos preguntas, Señor Dios, pero que no se nos vaya nuestra integridad, que no perdamos nuestra integridad delante de ti, Señor Dios. Que nuestros labios no pequen delante de ti, Padre. Que si hay pensamientos, que qué pasará, y si me pasa esto, qué pasará con mi familia, por qué mi familia no me apoya, por qué mi esposa, por qué mi esposo no me apoya. Señor Dios, puede pasar en nuestros pensamientos, pero que no salgan de nuestros labios. Que oremos a ti, Señor Dios, que te busquemos a ti primeramente, y todo vendrá por añadidura, dice tu palabra.
Buscad el reino de Dios, que te busquemos a ti con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras aflicciones aún así. Padre, bendícenos, Señor Dios, con tu presencia. Y restaura nuestra alma, Señor. Restaura nuestro corazón, que desde ahí tú comenzarás. Desde ahí tú vas a comenzar, Señor Dios. Restaura los matrimonios, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Restáuralos, Padre, que se han pasado por momentos de aflicciones, Señor Dios. Restaura cada cosa que se haya permitido ahí, Señor Dios. Que uno al otro se pida perdón y diga: perdóname, no supe lo que hice, perdí mucho tiempo. En lugar de amarte, esposa, esposo, en lugar de amarte por más tiempo, lo dudé, lo puse a prueba. Quizás quería huir, tenía dudas. Pero hoy nuestro Señor nos habla. Y hoy, Señor, el Señor nos habla en este pasaje y nos dice: no temas, yo estoy contigo, pero perdona. Perdona todo como yo te he perdonado a ti, dice el Señor. Pero es que ella, pero es que él, no hay nada. Pero yo qué, cuando empezamos por uno mismo. Señor, ayuda, Señor Dios, bendice los matrimonios, bendice a nuestros familiares también, Señor Dios, papá, mamá. Bendice a nuestros hermanos, Padre, que muchas veces tienen duda, muchas veces no quieren buscar de Cristo. Le hemos predicado, le hemos enseñado tu palabra, Señor Dios, pero tienen dudas. Dicen: yo creo en Dios, pero pues a mi manera. Y no es a su manera, ni en la nuestra, es a tu manera, Señor Dios. Nadie llega al Padre si no es por ti, Jesús. Y así te debemos de buscar. Bendice nuestras familias, Señor Dios. Restaura, Señor Dios. Si ha habido aflicciones, Señor Dios, con nuestras familias, restáuranos, Padre. Si nos has perdonado, también perdonamos a quienes nos ofenden, Señor. Abrimos nuestro corazón y perdonamos a aquellas familias que nos han maltratado o dicho de cosas, Señor. Muchas veces, por ser cristiano, muchas familias se han alejado, pero debemos de buscarle, porque ellos también necesitan la verdad, como yo y nosotros la necesitamos algún día y la recibimos por ti, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, en nuestras finanzas también, Señor. Restaura todo lo perdido, Señor Dios. Y no solo lo hablamos como bienes materiales, Señor Dios, sino a lo mejor trabajos que habíamos dejado, cosas que habíamos, no sé, hogares, cosas materiales, Señor Dios. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, en todo tiempo, Señor. Confiamos porque tú has vencido, Señor Jesús. Tendremos aflicciones. No dice ya se acabaron. Dice tendremos aflicciones. Podemos enfermarnos en algunos días más. No lo sabemos. Solo tú nos guardas, Señor Dios. Podemos caer, Padre. Podemos dudar quizás. Y no es que queramos, sino ciertas aflicciones puede hacerlo. Pero hoy sabemos por tu palabra, Señor Dios, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, como iglesia, casa de oración. Bendícenos, Señor Dios. Bendícenos con todo nuestro corazón, Señor Dios. Dice en 1 Juan 3: amado, yo deseo que seas bendecido en todo, y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Así como prospera nuestra alma, Señor Dios, tú bendecirás, Padre, y por ahí comenzarás
en nosotros. Harás el cambio en nosotros. Queremos ser bienaventurados, Señor Dios, como dice ahí Job 5. Por tanto, no menospreciamos tu corrección, Señor Dios. Corrígenos, Padre, porque sé que nos amas. Corrígenos, Señor Dios, porque sé que eres el Señor Todopoderoso. Porque tú, cuando hieres, vendas, dice en otros versículos. El que hiere también venda. Si tú permites enfermedad, tú traerás para curarnos, Señor. Tú harás, Señor Dios, en nosotros, Padre. Llénanos de ti cada día más, que no dudemos, que ni nuestros labios duden. Señor, esperaremos en ti en todo tiempo, Señor Padre Celestial. Gracias por tus misericordias cada mañana, cada tarde y cada noche, Señor Dios. Nos levantamos cada día con aliento de vida de ti, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre, en medio de toda aflicción, Señor Dios, y restáuranos, Señor Dios. Sigue restaurando, sigue siendo tu obra redentora en nosotros, Señor Dios. Tú ya lo hiciste en esa cruz. Dice tu vida por nosotros, Señor Dios. Pero irás formando el carácter cada mañana, cada día, Señor Dios. Y te lo pedimos que lo hagas, aún así cuando nos duela, Señor. Aún así, en medio de las aflicciones que nos duela, bendícenos, Padre. Restaura nuestro ser. Hazlo con todo tu poder, Señor Dios. Heme aquí, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Ayuda a nuestra iglesia, Señor. Si en alguno había resentimiento, Señor Dios, quítalo, Señor. Y ayuda a perdonar. Ayúdanos a perdonar, Padre. Que esas aflicciones que hayamos tenido hayan quedado como testimonio. Cuando me enfermé, cuando me pasó esto, cuando también dije que no quería vivir ya. Cuando hemos pasado por muchas cosas, que queden como testimonio de la grandeza de Dios. Para eso sirvió eso, para engrandecer tu nombre, Señor. Para eso pasaré aflicciones, Señor Padre, para alabarte y glorificarte en todo tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios. Bendícenos en todo momento, Padre. Y esa bendición de la que hablo es por tu presencia. Es tu presencia la mayor bendición que tenemos. Gracias, Señor Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te amamos, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, hermanos. Que tengan bonita noche.